It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. So let's put this together to a few simple conclusions. Vamos a hacer un sumario y sacar unas conclusiones simples. You may notice that traditional and holistic I've put together, and this is Western medicine. Como podéis ver, la medicina holística y la tradicional están puestas juntas y aparte está la medicina occidental. So that's the oldest medical system or thinking. Así que esta es la más antigua, medicina o pensamiento, Where it says that life itself is energetic, donde dice que la vida misma es energética as opposed to a chemical process. y, bueno, en contrario a los procesos químicos. Here, they've always believed and used the internal natural healing process. En la medicina tradicional holística siempre han creído en los procesos de sanación naturales. And healing is just a matter of restoring the balance. Y la curación es el hecho de restablecer el equilibrio. There is never the idea to fight disease. Nunca hay idea de combatir la enfermedad, de luchar contra ella. And who is restoring the balance? The person themselves. ¿Y quién está restableciendo este equilibrio? Pues uno mismo. I'll give you just an idea as to how that kind of traditional medicine would work in practice. A ellos daré un ejemplo cómo este tipo de medicina funcionaría en práctica. China, a very remote village somewhere in the mountains. En algún lugar muy remoto en China, en las montañas, And there are lots of those. y hay un montón de estos sitios. The doctor would come to that village once a year. El doctor llegaría a este pueblo una vez al año. So if you had a pain in your big toe when he wasn't there, tough. Pues entonces si tú tenías el dolor en tu dedo gordo de pie, pues mala suerte. What's the point in the doctor coming to visit us once a year? Entonces, ¿cuál es el sentido que el médico venga una vez al año? Well, the people of the village could go and see this doctor, La gente del pueblo podía ir a ver el médico and he would look at the balance in their life. y él miraría en el equilibrio de sus vidas. He would look at the climate that they were living in, the food that they were eating, Miraría el clima, la comida que comían, the jobs they were doing, los trabajos que hacían but also he would look at cosmic influences. y también miraría las influencias cósmicas. How are the ways that the stars, the sun and so on moving over the next year? Y también de qué modo se moverían las estrellas y el sol durante este año. And he would advise them on how to keep that balance. Y él les aconsejaría a la gente cómo mantener este equilibrio. What they did with his advice, he didn't care. Y lo que hacían con sus consejos no le importaba. That wasn't his problem. No era su problema He has no power over that. y no tenía ningún poder sobre ello. Person does with the information whatever they want. La persona hace con la información lo que quiere. Yeah? So, scientific truth is that life is energy, Así que la verdad científica, que la vida es energía, that everything is connected, que todo está interconectado, that everything is in movement, so it changes continuously, que todo está en movimiento, así que está cambiando continuamente. and, very important,
our modern science has something to say about the forces in the universe. Y lo que es muy importante, que la ciencia moderna tiene mucho que decir sobre las fuerzas del universo. Our modern science has identified three major forces in the universe. Nuestro sistema científico moderno ha identificado tres mayores fuerzas del universo, From which the whole of creation come. de lo que toda creación procede. Listen carefully, three forces. One, energy, La primera fuerza es energía, the force of life. la fuerza de la vida. Two, an expansion force. La segunda, la fuerza de expansión. Three, a contraction force. La tercera es la fuerza de contracción. Modern medicine identifies and confirms the oldest wisdom. Así que la medicina moderna identifica y confirma la sabiduría antigua. What do we do with this information? ¿Y qué hacemos con esta información? We are building healthcare systems. Estamos construyendo los sistemas sanitarios. Experts are going to tell people what is good for them. Los expertos van a decir a las personas lo que es bueno para ellos. Okay, let's now see how our healthcare system that we know so well has come into being. Vamos a ver ahora cómo el sistema que bien conocemos, nuestro sistema médico, ha aparecido. In the ancient times, there wasn't a system. Everybody was totally free to choose which type of information they wanted about their health. En los sistemas antiguos no había, mejor dicho, en la antigüedad no había sistemas. La gente podía elegir un modo u otro al que seguir con su curación. So you incorporate all influences, Así que se incorporaban todas las influencias and all natural healing involves all aspects of life. y todas las sanaciones naturales incorporaban todos los aspectos de la vida. We don't oppose, but we try and please the gods, the energies. No se oponía, pero se intentaba complacer a los dioses. People have used all senses to try and help them rebalance. La gente utilizaba todos los sentidos para ayudarles a restablecer el equilibrio. So they use influences on the physical level Así que utilizaban las influencias del nivel físico, and they use influences on the mental level. tanto del nivel físico como del nivel mental. It develops into more and more emphasis on the physical part of life. Y se desarrolla... On the physical. But what develops, you said? It's the thinking and the organization. Okay. El pensamiento se desarrolla en el sistema como más conocemos hoy, el más moderno. But we don't have an officially organized system. People are free to use natural healing methods or chemicals or whatever. Okay. Todavía no tenemos un sistema preestablecido. La gente está libre de utilizar lo que quería, los químicos o cosas naturales, lo que quisieran. Whether you believe in a natural healing process inside or you don't. Y tanto si creías en las fuerzas naturales o las fuerzas que tienes dentro para curarte o si no creías. You're free. And there is no conflict in the world about this. Y eres libre y no había ningún conflicto en el mundo sobre esto. So, initially, all the remedies are based in nature. Así que inicialmente todos los remedios están basados en la naturaleza. Yeah, the manipulation of nature is limited. La manipulación de la naturaleza es limitada.
And then we start organizing our healthcare systems, Y luego se empieza la organización del sistema sanitario, bit by bit. poco a poco. We get one school that gets preferential treatment over the others. Si tenemos una escuela de Salermo que tiene el trato preferente a otras escuelas, And we start to concentrate and we start to describe various diseases. y empezamos a intentar a describir todas las enfermedades o varias enfermedades. And we begin to fight those diseases, Y empezamos a luchar contra esas enfermedades, which is the beginning, the development of the new system. lo cual es o marca el comienzo del nuevo sistema. The machine and the chemical find each other La máquina y los químicos se encuentran because they're basically, even the chemical is an invisible particle, porque aunque el químico es una partícula invisible, as opposed to the herbs in our body, en contrario a las hierbas y nuestro cuerpo, but it is still material. es material. Yeah. So they find each other and they find that how the big world out there is this all mechanical clockwork. Ujú. Se encuentran las dos, la máquina y los químicos, y se encuentran y se hace como si fuera un mecanismo, como un gran reloj. They found inside, in the invisible world, a similar mechanical clockwork. Se encuentra en el mundo invisible un reloj parecido. And that's fine. So they find each other and they exchange information. Y está bien, se encuentran estas dos partes y se intercambian la información. Still, freedom for people to go and see somebody else and look for different information. Pero todavía la gente es libre de ir a donde quisiera y encontrar la información que quiere. In those days, you could still go and see a doctor who only believed that there were only two diseases. En aquellos tiempos todavía podías encontrar a médicos que solo creían que había dos enfermedades. Or you could find a homeopath O, who tells you that life is energy and a disease is an energetic exchange. o se podía todavía encontrar al doctor homeópata que te diría que la vida es intercambio de energías. But in the 18th century, we are finding the foundations of our modern healthcare system. Pero en el siglo XVIII ya encontramos las bases del sistema médico moderno. Many people refer back to the aftermath, what happens after the death of President George Washington in America. Nos referimos a lo que ocurrió después de la muerte del presidente George Washington. There was a lot of critique on how his illness had been handled. Hubo mucha crítica en cuanto a cómo se manejó su muerte By the doctors of the time. por los médicos de aquel tiempo. But we've just seen that there was a wide variety of doctors. Pero como acabamos de ver que había mucha variedad de doctores. But the upper class, if you like, had already chosen a particular type of doctor, and now there was a lot of criticism on how they handled it. Entonces había un montón de doctores y posibilidades, pero también había mucha crítica de cómo se gestionaba. They blamed the doctors for the early death of President Washington. Se echó la culpa a los médicos por la muerte temprana del presidente Washington. And they pressurized the authorities on standardizing
this mechanical and chemical world. Y se empezó a presionar a las autoridades para estandarizar este mundo químico. So, while this was going on in a particular part, a lot of the people still had the choice of a different type of medicine. Pues mientras esto se desarrollaba en una parte, en otra parte todavía había gente que tomaba y estudiaba otras lecciones de la medicina. We have mentioned Hahnemann and homeopathy, Ya hemos mencionado a Hahnemann, el homeópata, but even in America there was a doctor called Samuel Thompson. incluso en los Estados Unidos mismos había Samuel Thompson. He did enormous work on herbs and herbalism. Que hizo un gran trabajo sobre hierbas y relacionado con las hierbas. And here you see the first real signs of the fight between the two worlds. Y aquí es donde vemos los primeros indicios de la lucha entre los dos mundos. In Vermont, in America, where Dr. Thompson lived and worked, he was charged several times En Vermont, and had to go to court. en Vermont, donde Samuel Thompson vivía, tenía cargas judiciales varias veces y tuvo que ir a juicio varias veces. He spent time in jail, came out, and did exactly the same again. No sé, después de cumplir la condena, la sentencia, él salía de la cárcel, pero volvía a hacer lo mismo. But he became so famous far over the boundaries of the United States. Pero se conoció muchísimo incluso fuera de los Estados Unidos. And his knowledge was brought to the United Kingdom, Y su conocimiento vino al Reino Unido, where the College of Herbal Medicine was founded. donde se fundó el Colegio de la Medicina de Hierbas. And that still today is the largest herbal college in the United Kingdom. ¿Y It's qué? still there and it's still the biggest. Y al día de hoy todavía sigue ahí y todavía sigue siendo el más grande colegio de este tipo de medicina de hierbas. So you see that type of approach to health and disease has not died. It hasn't gone away. Así que veis que este tipo de acercamiento al mundo, de tratamiento con hierbas, no ha seguido siempre ahí, ha estado ahí, no ha muerto. But let's have a closer look at the fight that is now beginning. Ahora vamos a ver más de cerca de la lucha que empieza. Maybe you've heard about the name Rockefeller. Sí, quizá hayáis oído el nombre de Rockefeller. Well, in those days, it was John. En aquellos días era joven He was the boss. y era el boss, Yeah. era el dueño, He was the boss. Yeah. el amo. John Rockefeller. El John, sorry, Yeah. I thought young, I said young, no, John. John. Yeah, John Era John, Rockefeller. era Now- John nada más. He had the idea that maybe they could use coal tar to influence the body and the mind of people. Y tuvo la idea de que a ver qué tal si usamos el alquitrán de huilla para influenciar la mente de las personas. Why would you want to do that? ¿Por qué quisieras hacer eso? Well, two reasons really. Por tus razones principalmente. One, coal tar is a leftover, a waste product from the petroleum industry. Una de las razones es que es el resto, digamos, el residuo de la industria de petróleo en la que él estaba. He had masses of coal tar that he couldn't do anything with. Y tenía un montón de ese alquitrán que no sabía qué hacer con él. Secondly, John Rockefeller had noticed that what those doctors
chemical doctors were using as medicines were all toxic products. Y la segunda razón es que él se dio cuenta que lo que se utilizaba, y los doctores en aquel momento se utilizaban, todos eran productos tóxicos. So, I've got a mountain of toxic products. Así que si yo tengo una montaña de productos tóxicos, Can we make some toxic products and sell them as medicine? podemos quizá hacer más productos tóxicos y vender a los médicos. Fair idea. Pues Okay. una idea buena, But how do you do that? pero ¿cómo lo haces? Well, John paid Mr. Flexner to write a report. John pagó a Flexner, Mr. Flexner, para que le escribiera un informe. And the report said that the variety of medical education, the schools that established doctors, it was a too great variety in there. El informe decía que había demasiada variedad de las escuelas y los médicos, We needed to standardize the education. que se debería estandarizar Yeah? la medicación. People would be better off if all the doctors knew the same thing. Que a la gente le vendría mejor si todos los doctores supieran lo mismo. And that thing should be allopathic medicine. Y esa cosa tendría que ser la medicina alopática. All other medicine should become illegal. Y todo el resto de medicinas deberían volverse ilegales, It was dangerous. que era peligroso, There was no proof for it. que no había, que para eso no había pruebas, Doctors was just doing as they pleased, and that's unacceptable. y que los doctores hacían lo que querían y eso no se podía aceptar. And wait a minute, with this report, he went to Congress, American Congress. Y con este informe fue al Congreso. Now, whatever I write or whatever you may write, I don't think we'll ever get that far. Pero si algo escribiera yo o vosotros, probablemente no lo tendrían, no lo leerían nunca en el Congreso. But John Rockefeller wasn't me. Sí, pero Rockefeller no era Patrick. He had something else that I haven't got. Tenía algo que él no tiene. And Congress made it law that only allopathic medicine should be taught. Y el Congreso pasó la ley que lo que se debería enseñar sería únicamente la medicina alopática. And only the American Association of Medicine, the American Medical Association, Y que only that group were allowed to give you licenses Y, to s- practice. y solo el organismo llamado la Asociación Médica Americana, basada en la alopatía, tiene derecho de otorgar las licencias médicas legales, aceptables. From that moment on, it's organized. Y a partir de ahí todo estuvo organizado. Yeah? And so the Western system, medical system, healthcare system that we know was actually an invention. Así que el sistema de la medicina occidental que conocemos ha sido un invento And was seen as a very good investment. y fue visto como una buena inversión. They did something else, and that refers to the fight between, on the one hand, these dangerous particles are on the outside of us, También se hizo otra cosa y se refiere a la existencia de las partículas malas fuera de nosotros and the idea that the disease was inside us. y la idea de que la enfermedad estuviera dentro de nosotros. Infectious diseases, Louis Pasteur said they were caused by microorganisms that lived outside
Louis Pasteur dijo que las enfermedades infecciosas se causaban por las partículas que viven fuera, in our environment, en nuestro entorno, and those microorganisms could attack you and destroy your life. y aquellos microorganismos pueden atacarte y destruir tu vida. If that is the case, you need protection, Si ese es el caso, necesitas protección. right? Okay, so now you're warned. Now go and protect yourself against an invisible enemy. Vale, ahora que estás avisado, ve y protégete contra un enemigo invisible. It's a bit difficult, isn't it? Un poco complejo, ¿no? Where is he? ¿Dónde está? What does he look like? ¿Cómo es? Nobody knows. So, we need an expert. Así que necesitamos, nadie conoce quién es ni cómo se ve, así que necesitamos un experto. We become totally dependent on the expert telling us where the danger comes from Ahora estamos totalmente dependientes de un experto que nos diga de dónde viene el peligro and what it entails. y qué es lo que supone. The scientific world of that time had a totally different idea about infectious diseases. El mundo científico en aquel momento tenía una idea diferente. They had demonstrated that the microorganisms that you find in the diseased tissue had actually originated from the diseased tissue. Que ellos demostraron que los microorganismos que se encontraban en el tejido enfermo, de hecho, provenían del mismo tejido. They said that the disease happened first Dijeron que la enfermedad ocurría primero and that once the disease had broken down my tissue, y en cuanto la enfermedad destruía el tejido, these organisms would grow, would come from nowhere, from inside the tissue, y estos organismos salían desde dentro del tejido to feed on the debris, para alimentarse de los restos, to clean up, para limpiar, so to heal the tissue. con tal de sanar el tejido. If that is the case, Si es así, I don't need any protection. no necesito ninguna protección. The only protection that works in that case La, is not to get ill. la única protección en este caso es no enfermarse. A choice was made between those two systems. Entonces fue hecha la elección entre estos dos sistemas. Because this information is 200 years old. Porque esta información de Antoine Bechamp es de hace 200 años. We'll come across, later on, we'll come across this information being reinvented by other people. They found the same things. Y luego varias gente seguía reinventando la misma, serían sacando la misma información durante el tiempo. So, these people lived at the same time. These two ideas were there at the same time. Estas dos personas vivieron en el mismo tiempo y desarrollaron sus ideas al mismo tiempo. A selection was made. This has to become the right story. Pero se eligió que la historia de Louis Pasteur tenía que ser la historia correcta. This one goes into the bin. Y la otra la descartamos, la tiramos a la basura. Yeah. A decision was made. Y se tomó la decisión. Let's have a look at the healthcare system, how that develops a bit further. Ahora vamos a mirar cómo el sistema de medicina se desarrolla más tarde. Because if you want the world, if you want people to go in one direction, you need to push them.
Porque si quieres que la gente vaya en cierta dirección, necesitas empujarles. These are a few examples of how you do that. Y esos son ejemplos cómo lo puedes hacer. 1913, En mil- enormous grants were given to medical schools if they were only to teach allopathic medicine. Por ejemplo, en 1913 se daban unas cantidades grandes de dinero, subvenciones a las mejores facultades de medicina, las que enseñaban medicina alopática, And study herbal medicine, y los estudios de medicina de hierbas, but only to identify the active ingredient in the herb. pero solo con la idea de identificar los ingredientes activos en esas hierbas So that chemical could be extracted, para luego extraer este químico, later on made artificially, luego hacerlo artificialmente, and that is what we're going to use as our medication. sí, y luego utilizarlo en la medicación. But you then also need a strong campaign to stop people from using the herb. Pero también luego necesitas una campaña muy potente para que la gente deje de usar las hierbas. Because why would people pay a lot of money for an active ingredient Sí, porque entonces la gente, ¿por qué pagaría mucho dinero por el principio activo de un medicamento if they can get the same medication for free in their gardens? si pueden encontrar esa medicina gratis en su jardín? So they started telling people that these plants were dangerous. Entonces se empezó a decir a la gente que las plantas eran peligrosas Completely worthless. o inútiles, You could die from them. o se podía morir tomándolas. And don't make any mistakes about this. Y no os equivoquéis, Today, this story still continues. todavía hoy en día esta historia se sigue contando. More and more, the pharmaceutical industry is taking over herbal medicine. Cada vez más la industria farmacéutica se está utilizando la medicina de hierbas, Selling active ingredients vendiendo los ingredientes activos and telling you stay away from the plant because that is not natural, that is really, really dangerous. y por otro lado diciendo que no toques las hierbas que son peligrosas. So, money plays an enormous part in this process. Así que el dinero juega un papel muy grande en este proceso. In 1946, there was another bill, another act in Parliament in America, En 1946 se pasó una nueva ley en el Parlamento de los Estados Unidos. lots of public money was given to hospitals. Un montón de dinero público se dio a los hospitales públicos. Build more hospitals, modernize hospitals. Sí, construir más hospitales. That was on the understanding that the hospitals would provide people with free healthcare. Sí, con la idea de que dieran el tratamiento gratuito a la gente. Great. Free allopathic healthcare. Sí, buenísimo. El tratamiento alopático gratuito. So whenever there's something wrong with you, off you go to the hospital. Sí, entonces si te pones malo, ya sabes dónde ir, al hospital. I don't have to think for myself, I don't have to do anything for myself. It's done there and I don't have to pay. Y yo no tengo que ni pensar, ni hacer nada yo, ya está todo pagado, solo tengo que ir ahí. It takes less than one generation for Y, people to get used to this. y tarda menos de una generación para que la gente se acostumbre a ello. Once they get used to it, Una vez que se hayan acostumbrado, and you have nowhere else to go anymore, y aparte no tienes otra alternativa donde ir, you have to pay. ahora tienes que pagar.
And don't think that you're not paying. Y no penséis que no pagáis. You may get your health care for free, Puede ser que vuestro sistema médico es gratuito, but the community pays. pero la comunidad está pagando. You all contribute towards a social care system Todos estamos contribuyendo a este sistema social, whether you need the system or you don't, tanto si necesitas el sistema o no lo necesites, and somebody up there in government pero alguien ahí más arriba en el gobierno pays out the private industry le paga a la industria privada to look after you. para que se ocupe de ti. The price that you pay or that the government pays on your behalf El precio que el gobierno paga por ti is set by the industry. está establecido por la industria There's nothing you can do about it y as government. y no podemos hacer nada. We just recently had a nice example of this in Belgium. Hace poco tuvimos un buen ejemplo de esto en Bélgica. There was a big story in the media about a small baby that has an incurable disease. Había una historia en los medios de comunicación sobre un bebé que tenía una enfermedad incurable And there's no medication for it. y que no existía medicación para esto. Except Aparte, there's one company in America sí que hay una empresa en América that has got an injection that may improve the life of this baby. que tiene unas inyecciones, perdón, que sí que pueda que cure al bebé. Oh, great! Let's go and have that. Bueno, pues perfecto, vamos a y conseguimos Fine. esas. Here it is. This is the injection. Vale. You only need one. Estas son las inyecciones, solo necesitas una. Price. What does it cost? ¿Cuánto es? Oh, $1.9 million. 1.9. 1.900.000. Por una inyección. The public and the Belgian government said, okay, this is a one-off case. There is hardly anybody in the world with this problem. Maybe you, as big pharmacy, could give this for free. El público en Bélgica, el gobierno dijo, a ver, es un problema único y a lo mejor lo podíamos conseguir, a lo mejor esa una inyección nos la podíais dar gratis. Or sponsor it, give a discount. O podemos encontrar un sponsor o un descuento. Don't forget, if it works really well, it's the best thing you could ever have in advertising. Y no os olvidéis que si eso funciona realmente es la mejor publicidad para vosotros. You can have it. Pues vale, pues aquí tenéis. 1.9 million, please. Todavía el mismo precio, 1.900.000. And it was paid. Y se pagó. How? The Belgian government refused to pay it, didn't want to pay it. El gobierno de Bélgica no lo pagó, no quiso pagarlo. People on their smartphones started donating money. La gente donaba dinero a través de los móviles. It's the same system. It's public money. Where did the 1.9 million go that people collected? Pues es el mismo tema, que el dinero salió luego de la gente, que todo lo pagó la gente, es dinero público. That is money from the public and it goes into one private pocket. Que es el dinero público que luego va a un bolsillo de una persona. Into a pocket of a pharmaceutical company that at the end of the year has billions of profits.
va al bolsillo de la compañía farmacéutica, que al final del año tiene miles de millones de euros. It's your choice if you want to carry on with that system. Es vuestra elección si queréis seguir con ese sistema. I just want to make one small remark on these two lines here at the bottom. Solo quiero remarcar ahora estas dos líneas abajo. Iatrogenic means that in this case, the death is caused by the medical profession. Iatrogenia significa que la muerte se causó por la medicación. So there are, particularly in America, every 2 years they publish a list of iatrogenic effects. So diseases that are caused by their interventions and deaths that are caused by their interventions. Particularmente en los Estados Unidos se publicaron estudios de casos cuando la medicina fue la medicina y la medicación fue la causa de la muerte de las personas. In the United Kingdom, in England, there's also a list like that, but it's very difficult to get hold of. En el Reino Unido también hay un listado de esto, pero es muy complicado encontrarlo. Es como secreto. In Belgium, people don't even know that a list like that exists. En Bélgica, por ejemplo, la gente no sabe ni siquiera que existe una lista así. Hence, people are convinced that with the medical profession, there's never anything, any diseases or any deaths that are caused by them. La gente está convencida que no puede haber ninguna causa de muerte por las medicinas. So, figures. In 2000, 225,000 deaths. Pues fijaos, en el año 2000, 225.000 muertes anuales. By the medical profession, by the system. Por el sistema médico, por los fallos. This is a figure that they themselves agree to. Y ese es el número que ellos mismos están de acuerdo de revelar. There are other people that have done studies where of course that's a lot higher. Y hay otra gente que ha hecho sus estudios y estos números son mucho más altos, pero I'm not arguing. Pero yo no estoy 11 discutiendo. years later, look, 3 times more. En 11 años después, el número ha crecido triple. Yeah? Okay, so our medical systems. Let's come to some conclusions here. Vale, sacamos algunas conclusiones aquí. There has always been knowledge. Siempre ha habido conocimiento. There's always been knowledge about an internal natural healing power. Siempre ha existido este conocimiento sobre la fuerza interna para curarse. There's always been knowledge about our surroundings and bits in our surroundings that can help to stimulate that healing process. Y siempre ha existido el conocimiento sobre el entorno, el mundo que nos rodea, que estimula que nos pudiéramos sanar. Whenever we oppose something, we create more resistance. Cuanto más nos opongamos a algo, crearemos más resistencia a ello. Remember that, because it works not just for medicine, it's a general life law. Acordaos de esto porque no solo va de medicina, es una ley de vida general. If you build a dam on a river and you stop the water flowing, si se construye un dique, una presa, si se construye una presa en el río, the pressure in the water will rise. La presión del agua subirá. Yeah? So always remember that, because when you start
fighting the disease, Siempre acordaos de esto, porque cuando empezáis a luchar contra la enfermedad, the disease will fight back. la enfermedad luchará de nuevo, ¿no? En contra tuyo. I will mention this later, but as an example, Más tarde lo voy a explicar más, pero como un ejemplo, bacteria, antibiotics. las bacterias antibióticos. They promised us, with the antibiotics, they would kill all the bacteria that caused all the infectious diseases. Se hace la promesa que los antibióticos matarán a todas las bacterias que causan enfermedades infecciosas. So they were opposing the life of the bacteria. Así nos oponemos a la vida de las bacterias. What's the end result? Are all the bacteria dead? ¿Cuál es el resultado? ¿Están todas muertas? No. No. The doctors are sitting in a corner crying their eyes out Los doctores están en el rincón llorando because they have no longer any antibiotics that will kill any of the bacteria. porque ya no quedan los antibióticos que sigan matando a las bacterias. The bacteria have just said, if you put this poison in our soup, we'll eat it. Las bacterias han dicho que si nos pones este veneno en nuestra sopa, la comeremos, And we'll find a way to digest it. y encontraremos la manera de digerirla igualmente. That's the resistance. It gets higher. Así que la resistencia sube. That is why Hahnemann suggested to stimulate in a similar way. Por eso el Hahnemann sugirió que se tenía que estimular en la misma manera, lo mismo con lo mismo. Modern medicine is a choice, conscious choice. La medicina moderna es una elección consciente And it has nothing to do with science, it has to do with business. y no tiene nada que ver con la ciencia, sino con la empresa. And it is that choice that only centers around investment and return on investment. Y esa elección se enfoca en la inversión y en el retorno de esa inversión. They've even managed to invent a new type, a new way of doing science. Incluso ellos inventaron una nueva manera de hacer ciencia. What do I mean? Well, science looks at life and takes into account all observations. ¿Qué quiero decir con eso? Que la ciencia mira en el mundo y toma en cuenta todo tipo de observación. Here in the Western medical system, they are looking for proof for something. Aquí en el sistema occidental lo que hacen es estar buscando pruebas para algo. Yeah? Give an example. Un ejemplo. So, what do they say? They say smoking causes lung cancer. Por ejemplo, lo que dicen que fumar es la causa del cáncer de pulmón. Then they pay a lot of people to find the proof for this. Y luego pagan a mucha gente para que encuentren la prueba de esto. Let's do some scientific work here, right now. Hagamos un trabajo científico aquí mismo. Let's observe smoking. Observemos el fumar. And let's observe lung cancer. Y por otro lado, miremos al cáncer de pulmón. Scientific work. Okay? Are you with me? Trabajo científico. Everybody awake? ¿Estáis todos despiertos? Okay. What do I observe? ¿Qué estoy observando? One, I observe people that smoke and that have lung cancer. I see them. They're there. Sí, uno, sí que veo a las personas que fuman y sí que tienen el cáncer de pulmón. Agree? ¿Estáis de acuerdo? Okay.
I also observe people that smoke that don't have lung cancer. Segundo, también veo que hay gente que sí que fuma y no tiene el cáncer de pulmón. I further observe people who do not smoke but have lung cancer. También veo que hay gente que no fuma y sí que tiene el cáncer. And I observe people who do not smoke and not have lung cancer. Y también veo la gente que ni fuma ni desarrolla el cáncer de pulmón. Conclusion of our scientific work today Así que la conclusión de nuestro trabajo científico de hoy, is smoking does not cause lung cancer. que el fumar no causa el cáncer de pulmón. Because if it did, then everybody who smoked should have lung cancer. Porque si fuera así, todos que fumaban desarrollarían el cáncer de And pulmón. everybody who didn't smoke should not have lung cancer. Y todos los que no fumaban no desarrollarían este cáncer. And that is not the case. Pero no es el caso. So how much are you going to pay me for this for this scientific work we've done? Sí. ¿Cuánto me vais a pagar para este trabajo científico que os acabo de hacer? This is an invention of a new type of science, and you're confronted with it every single day of your life because it's in every magazine and it's in television, radio, everywhere. Pues así es el invento de la medicina moderna y nos encontramos con eso cada día en cada medio, en las revistas, etcétera. I can tell you that in the time that I've been involved in health and medicine, Os puedo decir que durante este tiempo en que yo estoy involucrado en la medicina, I have heard too often now the announcement that a new breakthrough has been found for whatever, diabetes, cancer, MS, multiple sclerosis. demasiadas veces, muy a menudo he oído ya que se ha encontrado un remedio revolucionario para X enfermedad. The information is presented to you in this particular format. Y la información se os presenta de la siguiente manera, en un formato particular. Scientists have found a new medication to stop breast cancer. Los científicos han encontrado una nueva medicación para parar el cáncer de pecho. Within about 10 or 15 years, this medication can be used, will be used, and will start to completely eliminate breast cancer. En los próximos 10-15 años esta medicina se va a usar y al final eliminará el cáncer de pecho por completo. Promises, promises, and nothing but promises. Promesas, promesas y nada más que eso. And I am waiting because I don't think this is your job as the public. Y estoy esperando porque no pienso que es vuestro trabajo como el público, But I am waiting for that one journalist who actually collects these kind of statements. pero estoy esperando a encontrar este periodista que sigue recolectando esos casos de promesas And then starts to publish them 10-15 years later saying, where's that, what's happened to that, where are we? y luego pasado 15 años que empiece a publicar eso y a hacer preguntas ¿y dónde está esto? ¿Qué ha ocurrido con esto? Because in my day I've not seen any major changes. Porque hasta la fecha y en mis días de practicar no he visto ningunos cambios. Zero, zilch, nil, nothing. Nada, cero cambios. Was that clear? Okay, let's have a little break, shall we? It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth.